Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés mirando esto. Me presento, mi nombre es Anaís y bienvenidos a otro episodio donde, si se podrán dar cuenta, la vibra está un poco baja, estamos un poco tristes, porque si bien en el episodio anterior yo dije que no iba a hablar de la política como tal, siento que este tipo de información o este tipo de cuestiones se tienen que hablar tarde o temprano, para seguir dándole visibilidad, para que no se pierda simplemente en una noticia que pasó y ya nadie la recuerda, para que quede en un futuro como un registro, y para que la gente sepa y se sigan enterando, incluso dentro de Venezuela, de este tipo de atrocidades que siguen ocurriendo en Venezuela. En este caso, voy a hablar del tema de Víctor Hugo Quero Navas. Perdón si estoy viendo mucho hacia abajo, es que tengo una libreta porque yo literal, aunque sabía el caso, tengo todos los datos ahora en una libreta, los escribí hace como 2 horas. Y bueno, saqué toda la información y como que la verdad voy a estar mirando mucho la agenda porque no quiero perderme ningún dato. O sea, no quiero que ningún dato quede por fuera. Lo más que yo pueda hacerlo. Algo que a mí me motivó a hacer este video es el fallecimiento de su madre, que al día de hoy que estoy grabando, la señora falleció el día de ayer. Ustedes saben que los abuelitos para mí son intocables. Las personas mayores para mí son intocables, no es como que me duela más uno que el otro. Porque ya vamos a hablar del tema de la injusticia que se hizo en contra de Víctor. Pero esa muerte a mí me pegó muchísimo de la señora, sobre todo porque ya veníamos viendo su trabajo incansable para conseguir a su hijo, y que de pronto llegue esta noticia es bastante triste y súper pesada. Sobre todo porque ahora en Venezuela está como en una clase de transición súper lenta, donde no sabemos aún qué va a pasar. Y creo que estos momentos son ideales también para seguir exigiendo que las cosas se hagan bien en Venezuela. Pues bien, Víctor Hugo Quero Navas, él era un comerciante de 51 años y un preso político venezolano. El 1 de enero de 2025 fue arrestado por funcionarios del DGCIM a cara tapada. No estaban a cara descubierta como lo haría una policía normal o un funcionarios policiales normales o cualquier tipo de funcionario de la fuerza de seguridad de Venezuela. Estaban a cara tapada. No tenían ninguna orden de arresto, no tenían ninguna orden de ningún tipo, ni ninguna razón, ni nada que se le imputara a Víctor. Ellos simplemente lo secuestraron, porque eso es un secuestro. Eso es un secuestro. Y lo privaron de libertad, sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de... sin ningún tipo de documentación que pueda decir no los estamos llevando por esto, esto y por esto. ¿Qué pasa? Que dijeron que supuestamente, y vamos a hablar por supuesto bajo los presuntamente, se le imputó un delito de terrorismo porque supuestamente, imagínense ustedes la clase de excusa que dieron, llevaba explosivos en unos bombones que eran unos chocolates que eran para su madre, porque él se iba a reunir con su madre el 1 de enero, cosa que no ocurrió. Y se lo llevaron, sin ton ni son. Su madre, ni su mamá, ni su madre ni su familia en general tenían noticias de él. La señora Carmen Teresa Navas estuvo todo este tiempo, desde el 1 de enero, buscando a su hijo. Pasó por alrededor de 10 centros, no, por al menos 21 centros de detención,
21 centros de detención pasó a esta señora, que se hizo muy viral porque ella tenía un cartel con la foto de su hijo y mostraba siempre la foto de su hijo. Cabe destacar que era una señora de 82 años, una señora que debía estar en paz en su casa, que debía estar tranquila. Pues no, resulta que estos funcionarios decidieron que no, que ella no iba a estar en paz en casa. Así que esta señora, con toda su edad, que se lo aplaudo muchísimo porque madre es madre, estuvo incansablemente por 16 meses buscando a su hijo por centros de detención, y no le decían nada. Supuestamente le dijeron que estaba en el rodeo, perdón, fue al menos 12 veces al rodeo 1, y no le daban noticias, no le decían nada, no le decían aquí está, aquí no está, o aquí pasó o no pasó, no le daban ningún tipo de información de dónde estaba su hijo. Y al menos 10 instituciones del Estado también se negaron y ocultaron información a la señora y a la familia y a todos. El 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo dijo que Víctor estaba en el rodeo 1, y en mayo, en mayo de 2026, un tribunal le negó una amnistía por la gravedad de los delitos de Víctor, cuando lastimosamente en ambas fechas ya estaba fallecido. Lo curioso de este caso es que lograron obtener información de Víctor por excarcelados que dijeron que él estaba en el rodeo 1, que lo habían visto, que él había sido torturado, que él había sido maltratado, que estaba en un estado muy deplorable de salud, estaba muy grave, y que cuando lo sacaron de allí, él no estaba en buenas condiciones, que tenía problemas incluso estomacales, que no le permitían comer, y pues eso, estaba como en muy malas condiciones. El 7 de mayo de 2026, el servicio penitenciario confirmó en un comunicado que Víctor había sido, que Víctor había muerto bajo la custodia de ellos. Dijeron que el diagnóstico había sido como una insuficiencia respiratoria a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar, tal, no sé qué, supuestamente el día 24 de julio de 2025, perdón. Una de las excusas que dieron es que él no proporcionó datos familiares y que ninguna persona se apersonó para visitarlo, siendo que también hay muchas incongruencias en la data de su muerte, porque por un lado sale que era 24, por el lado de la fecha del acta de defunción sale otra fecha, 27 creo. En la lápida sale otra cosa. Entonces, vale destacar que él estuvo en una fosa con un papelito. Estuvo allí 10 meses. Es decir, el gobierno ocultó 10 meses un cuerpo a una madre. Lo que más me molesta de este caso, que aparte de que tuvieron a esta señora buscando a su hijo por mucho tiempo, por 10 meses básicamente, son las declaraciones que no son del caso, sino que como que todo se fue juntando a medida de. Creo que estas declaraciones también me empujaron un poco a hablar de esta situación, que es cuando el Rodríguez dice a los venezolanos en el exterior: supéralo, perdónanos y vente. Eso a mí me cayó como una, y voy cerrando agenda para no distraerme, eso a mí me cayó como, ¿qué te puedo decir?
A ver, comencemos por el principio. Vale la redundancia. Este tipo de detenciones arbitrarias, este tipo de secuestros por parte de funcionarios a cara tapada, sin orden judicial, lastimosamente viene sucediendo desde hace muchos años. Bajo este régimen. Yo he contado con la fortuna o desfortuna, no sé cómo describirlo, con el infortunio de conocer gente que fue secuestrada, que fue torturada en las cárceles venezolanas, que ejercieron su derecho a la manifestación, que eran personas pacíficas, y que sin embargo muchos de ellos no la contaron, y que los que la pudieron contar me contaron atrocidades horribles, sobre todo porque en este caso no estoy tratando de diferenciar por el tema de la edad, pero estas personas que me contaron estas historias eran personas de mi edad y eran personas muy jóvenes en ese momento, podrían tener 20 años, simplemente por ejercer su derecho a la manifestación. Sí es verdad que en Venezuela vivimos con miedo y vivimos con ese terror. No voy a hablar mucho del tema por también proteger a su familia y porque no me gustaría como abordar el tema abiertamente, sin permiso de la familia también, pero conozco un caso cercano de una persona que está secuestrada, un preso político. Y este tipo de situaciones desgarra mucho a la familia y a los alrededores. Se siente un silencio, se siente una tristeza profunda, porque no tienes cómo saber si a tu familiar le hicieron algo. Por supuesto que el primer pensamiento no es que está simplemente encerrado y ya, sabemos lo que le hacen a los presos, sobre todo los presos políticos. No están simplemente sentados en una celda, no están simplemente pasando el tiempo allí. A esas personas les ocurren cosas que no me puedo imaginar lo que sintió la señora Carmen Navas, lo que sufrió en estos 16 meses, imaginando de que su hijo estaba siendo víctima de estas cosas, y que nadie le diera información al respecto. Como venía diciendo, desde hace mucho tiempo estas cosas suceden. Hay muchos Víctor Quero que no tienen nombre, porque hay mucha gente que está desaparecida aún de las manifestaciones de 2014-2017. Hay muchos estudiantes desaparecidos, hay mucha gente desaparecida en Venezuela. Y siento que en Venezuela no se le ha dado mucha voz a este tipo de cosas. Y eso es algo que se sabe a viva voz, que conocemos. Yo conozco gente que está secuestrada, que se les imputaron unos cargos inexistentes, que la persona no cometió, que es una persona inocente, y sin embargo están perdidos. Lo único que saben es que se lo llevó algún funcionario policial, no saben ni en qué cárcel, ni en qué, no saben en dónde están. Y este tipo de cosas, vuelvo y repito, hay que hablarlas y no hay que olvidarlas. Yo espero que por el bien de todos nosotros, por el descanso de la señora Carmen y el descanso de Víctor, se haga justicia. Y que se haga justicia por el resto de los venezolanos que son presos políticos, o el resto de las personas, porque hay algunos que son extranjeros también, que son presos políticos en Venezuela. Porque ninguna persona merece que se desaparezca de esta forma, y ninguna madre se merece, o ningún padre merece, o ningún familiar merece
que se le desaparezca un ser querido de esta forma. Estamos hablando de 16 meses, una señora de 82 años. 82 años. Que a mí no me parece casualidad, pero ha fallecido días después de que su hijo, se le dio la información de que su hijo 10 días después había fallecido en manos del gobierno. Algunos dicen que ha muerto del corazón roto, no me parece extraño, pero me parece muy injusto que la vida de estos dos venezolanos haya tenido que terminar de esta forma. Y a mí me entra la duda de no nada más de hasta cuándo, sino de cuándo llegará la justicia. Esas son mis preguntas. ¿Cuándo llegará la justicia? ¿Cuándo va a pagar? Porque no hay nadie tan poderoso que se pueda escapar de la justicia. Yo no lo creo. No existe nadie tan poderoso que pueda huir de la justicia. Y hago un llamamiento a los venezolanos a no olvidar este tipo de cosas. No significa perdonar o no perdonar. No significa que tengamos que vivir en el eterno odio. Significa que no debemos olvidar nuestra historia, lo que nos ha pasado, que probablemente sea una cruz que llevemos hasta el final de nuestros días. Sí. Sobre todo los que estamos afuera, porque todos los días recordamos casa, nuestra casa. Pero siento yo que es necesario para que no vuelva a ocurrir y para que Latinoamérica empiece a abrir los ojos y empecemos a escoger mejor a nuestros políticos, a no aceptar este tipo de vulgaridades. Yo lo dije en mi Instagram hace un tiempo. No confío en los políticos que andan diciendo, se andan insultando o están en una asamblea nacional y se andan insultando, se andan lanzando indirectas como que si esto fuese, como que si una asamblea nacional fuese, no sé, una peluquería, un centro de esparcimiento, un centro comercial donde podemos echar el chisme, donde nos podemos reír, donde nos podemos... La Asamblea Nacional no es Twitter, no es una red social donde tú escribes lo que te dé la gana y le lanzas una indirecta al otro. Y esto no lo he visto solamente en Venezuela, lo he visto en otros países de Latinoamérica. Y qué doloroso es escuchar el testimonio de gente de Nicaragua, de gente de Panamá en su tiempo con la dictadura, de gente de Argentina, de gente de Chile también, y de otros países latinoamericanos cuando hablan sobre la dictadura que tuvieron que sobrevivir, sobre todo cuando ahora son abuelos o personas mayores que hablan de su juventud con tristeza. No pido que el venezolano esté triste por el resto de la vida, ni que tengamos un pesar. Estoy pidiendo que no se olvide, que no se trata de perdonar y olvidar, o que no se trata de que sí, perdonamos y no pasa nada, porque yo me voy a amargar la vida y la existencia. No se trata de eso. Se trata de aprender también este tipo de lecciones. Se trata también de aprender a que nosotros tenemos que instruirnos y tenemos que escoger mejor a nuestros políticos. Que debemos dejar atrás la apatía con la política, y me incluyo totalmente, para que este tipo de cosas no sigan sucediendo en Venezuela. Millones de venezolanos se han ido por la frontera. Millones se han ido del país. Y muchos se han ido por la frontera. Muchos venezolanos que no tenían cómo sostenerse en Venezuela, ni cómo coger un boleto y coger un avión, cruzaron una selva. Mucha gente ha sufrido en otros países donde no quieren estar, pero tienen que estar
porque es el país que está dando estabilidad. Tienen que construir una casa de nuevo. Gente mayor que se tiene que ir del país a tener que adaptarse después a la tercera edad, cuando ellos deberían estar muy tranquilos en casa, como la señora Carmen Teresa, que debió haber, en este momento ella debería estar tranquilita, tomándose un café, esperando el almuerzo, porque creo que en Venezuela es hora de almuerzo, o haciendo su almuerzo, o esperándolo, tranquila, tomándose su café, o un té, o lo que sea, en una mecedora, y me la imagino. Pero ¿cuál es la realidad? Que ya no está entre nosotros. Y que se fue con una gran tristeza. Este tipo de cosas no deberían suceder. Porque me puedo quedar aquí sentada hablando de las 1000 cosas que han pasado en Venezuela. Bueno, nos largamos a llorar ustedes y yo aquí sentado. Pero no podemos olvidar este tipo de cosas. No podemos dejar pasar que los políticos hagan con nuestro país lo que les dé la gana. Porque Venezuela es rica, Venezuela es preciosa. Venezuela es un país que a mí me da orgullo mostrar. Que cuando yo lo muestro aquí a mis amigos españoles, me dicen, wow, es que Venezuela es preciosa. Que el problema no es Venezuela, el problema es el gobierno. El problema es el gobierno. Porque muchos me dicen que cuando pasó lo del 3 de enero, y tú te regresarías, y tú te vas, y tú, porque todos se preocuparon. Pensaron que yo me iba al día siguiente. Yo le dije, no. Y me da rabia. Porque yo sí me imaginaba una vida en Venezuela. Me imaginaba una vida viajando. Sí. Viajando al exterior, conociendo, porque soy naturalmente curiosa. Me imaginaba una vida en Venezuela. Y ahora no la veo allí. Y no es porque no me guste Venezuela. Es porque lo que me ofrece Venezuela en estos momentos. Y vivir allí no me gusta. Y no está bien. Porque no está bien que un ser humano viva con miedo siempre. Miedo a que te roben, miedo a que no te alcance el dinero para la comida, miedo a que si te pasa algo en un hospital no hay insumos médicos, miedo a que hay un brote de alguna enfermedad rara porque hay insalubridad en Venezuela, o miedo a esto, miedo a aquello, un estrés constante. No me gusta, no me veo viviendo allí. Y que luego vengan a decir que bueno, supéralo, perdón, como con cara lavada, como si nada. Tampoco me parece. Porque no es una cuestión de quién regresa, quién no regresa, o del venezolano que se quedó, o del que se fue. Ese no es el problema. El problema es que ocurren este tipo de cosas y salen a decir este tipo de declaraciones con tal descaro. Pero ¿y qué falta de respeto es esto? Claro, yo no pido sanidad mental a esas personas porque evidente lo evidente. Pero a mí me volvió mierda ese mensaje. ¿Qué desfachatez tan grande? Entonces, amigo venezolano, o mejor dicho, hermano venezolano, amigo latinoamericano, es importante aprender estas cosas. Y que ninguno de nosotros está exento a sufrir una dictadura en el país. No crean que porque el gobierno está medio funcionando en Latinoamérica o esto o aquel país, no estamos exentos a sufrir dictaduras. Creo que debemos volvernos más exigentes y cambiar las leyes para escoger presidentes, para escoger los políticos, y que la autoridad que esté allí cumpla su función. Y si no la cumple, adiós. Que haya una sanción real para que no les quede ganas de seguir haciendo estas cosas.
Porque es que en Latinoamérica, y por eso es que a mí no me gusta hablar de política porque me entra una rabia. Les encanta perdonar políticos, pero ¿por qué? Si una persona robó dinero, y yo he escuchado esto de toda la vida, no, bueno, él roba dinero de las alcaldías o de la gobernación o del tal lado, pero bueno, él trabaja. Que robe, pero que trabaje. No, aquí nadie se tiene que robar ni un peso, ni un bolívar, nada. ¿Por qué? Si los políticos son funcionarios, son empleados. Ninguno es rey, ninguno es reina, ni realeza para que le tengamos que rendir pleitesía y aceptarle las cosas. ¿Desde cuándo? No, señor. Lo que pasa es que también se pinta al político como que si fuese un rockstar. Como que si el político fuese, no sé, no quiero nombrar ningún famoso para no mancharlo, pero como si fuese así, un rockstar. Algo como que brilla, que camina y brilla, como una divinidad, no sé, no, son simplemente empleados que de cara al público, porque tienen que atender a un país, pero ellos no son más importantes que nosotros ciudadanos. Ellos son empleados públicos. ¿Por qué se le da tanta importancia a los políticos como si fuesen unos rockstar? Como que, fue para un hotel, rompió unos candelabros, se tomó unos vinos, rompió una botella por allá y se le perdona. No. Al rockstar se le perdona porque el rockstar nació para eso, se entiende, es parte del show, es parte de su performance, parte de su vida y su desastre. Eso lo entendemos. Es un artista. ¿Qué le vamos a pedir al artista? Pero a un político uno no le puede aceptar eso. A un político tú no le puedes aceptar que esté insultando a otro político. O que esté hablando de manera fea. O que cuando hay una presentación o haya cualquier cosa que se les ocurra. Que eso también hay que exigir. Que cuando haya una cuestión pública lo use para insultar a la otra persona, lanzar indirectas o hacer esto o hacer aquello. No podemos aceptar eso. Político, bien vestido, se reserva el derecho de admisión, bien vestido, bien hablado, bien articulado, el idioma que hable, el español o el idioma que quiera hablar. Una persona de carrera, no porque el título te haga más inteligente o te haga más, sino porque ustedes no se van a operar con un médico que no tiene título, o sí lo haría, porque aparte es ilegal. Y segundo, ¿cómo sé yo que esa persona aprendió qué es el cuerpo humano? ¿Ah? ¿Me entienden? No es que el título mate la inteligencia, no es que título mate inteligencia, no. Porque hay muchos titulados que tampoco tienen cerebro. Pero detrás de estas carreras políticas, sí, tiene que haber un título. Tiene que haber formación. Tiene que haber gente estudiada, que se dedicó, que estudió. No que simplemente quiso montarse en una gobernación, en una alcaldía o en un curul, en un espacio político. Porque le dio la gana, porque sí, porque quería ser famoso, porque quería demostrarle al barrio que era el mejor o tal. Porque eso está pasando mucho. Y está pasando también en los bajos mundos de la oposición. Porque estos ojos han visto que se meten gente en puestos políticos de bajo nivel y ni una carrera tienen. ¿Por qué? Porque saben hablar de política. Porque porque se saben unos números, porque saben medio hablar de historia, porque se aprendieron un librito de historia y creen que pueden ser políticos, creen que pueden ser los que les dé la gana. No, señor, las cosas se ganan también. Vuelvo y repito, un médico no llega a ser médico porque un día a una persona se le ocurrió ser médico y el otro día dijo voy a operar. Imagínense, un mono con hojilla, literal, un mono con navaja, ¿qué dicen? ¡Qué peligro! Y así mismo tenemos que ver la política. ¡Qué peligro! Que entre una persona y no sepa ni dónde, no sepa nada. Si en la política, los que estudiamos, bueno, yo no estudié política, pero en el derecho se estudia parte de política,
Pero hay cuestiones que tienes que aprender, hay figuras políticas, hay figuras legales, hay procedimientos, hay cosas, todo tiene su porqué. Todo tiene su porqué. Yo no voy a votar por un diputado que no sepa ni cómo se crea una ley, ni cómo se hace una ley, ni para qué se hace una ley. Está parado ahí nada más para apoyar a quién. ¿Apoyar a quién? ¿En qué haces tú ahí sentado? Hay que exigir. Hay que exigir. No votar por el que, ay, él me cae bien porque dijo que tal. No. ¿Cuál es tu plan? Muéstrame números, muéstrame el plan. Eso es lo que yo quiero saber. Porque aparte del título, por eso digo, el título no lo es todo. Pero yo también, aparte de tu título, quiero ver cuál es tu planificación. ¿Qué vienes a hacer tú aquí por el país? ¿Cómo se van a, qué plazos tienes que cumplir? Tienes, por decirte un ejemplo, 4 años o 3 años en tu puesto político. En esos 3 años, ¿cuál es tu planificación? ¿En qué vas a mejorar? No me mires tanto qué hizo el otro o qué no hizo, porque en Venezuela se están acostumbrando a eso, a señalar qué hizo el otro o qué no hizo el otro, o echarle ñoña al otro, que el otro no hizo, que el otro sí hizo, que no sé qué más. No. Yo no quiero, enfócate. Yo no quiero que tú que me digas qué hizo el otro. Quiero que me digas qué vas a hacer tú. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué preparación tienes? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Me vienes a hacer perder el tiempo? ¿Me vienes a hacer perder dinero? ¿Me vienes a hacer perder el país otra vez? ¿Cómo vamos a solucionar el país? Tráeme propuesta, tráeme planificación. Me estás trayendo, no, que tú, que el otro, que ajá, que no sé quién, que el otro. Por ahí hubo no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita. No, que le dijo creo que le dijo a Trump algo como, no, que el peluquín, que tal, que no sé qué. Señor, ¿qué es eso? Usted es un político. Aprendamos a hablar. Aprendamos a modular. Aprendamos. ¿Ve? Ustedes son la cara de un país. Qué vergüenza, qué pena. Con la visita. Yo no entiendo por qué. Y yo hablo, no es nada más no es nada más en Venezuela, en Latinoamérica. Que nos estamos acostumbrando a que los políticos hablen como les dé la gana, como si eso fuese una novela. Hable bien. Hable bien. Si usted estudió, saque esos estudios. Hable. Pero hable bien lo que tenga que hablar. No hable disparates, no ande lanzando indirectas, no ande como que si esto fuese Facebook, que uno se publica las cosas y le vas tirando indirectas a la otra persona. No, señor. No, señor. Porque entonces no nos tomamos en serio este tipo de cosas. Hay gente que lo publica y le parece gracioso, hay otras personas que les indigna, y los políticos están haciendo lo que les dé la gana con nosotros y con el país. Y es una pérdida, tanto para ustedes, para nosotros, para el país, una pérdida de recursos, una pérdida de todos. ¿Cuántos años no nos hemos perdido de que Venezuela pudo haber sido un mejor país? Desde el 99, desde el 98. Nos hemos perdido el avance de Venezuela. Yo creo que desde el 98 hubiésemos sido un país muy fructífero. Porque vuelvo y repito, en Venezuela, tanto su gente como sus recursos naturales, como muchas cosas, un país bendecido. Bendito. Pero esto también nos está llamando la atención a decir, mira lo que le pasó a Víctor Quero. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar esto? Porque el día de hoy tenemos que vivir con tristeza. ¿Por qué tenemos que vivir la tristeza que nos dejó la muerte de Carmen Teresa? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a Venezuela? ¿Cuándo dejamos de exigir? Vuelvo y repito, que esto sirva de enseñanza para que la próxima vez que nos toque escoger a un político, que sea una gente seria, que trabaje en pro de Venezuela,
una persona centrada, una persona que no caiga en diatribas con lo innecesario. Porque Venezuela no necesita ya saber quién hace lo malo. Nosotros sabemos quién hace lo malo. Ya lo sabemos. Venezuela necesita ahora reconstrucción. Venezuela necesita justicia. Venezuela necesita reconstruirse. Recuperar lo que perdió. Y no olvidar lo que pasó. Vuelvo y repito, una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Podemos perdonar con el tiempo, porque al final el odio y el resentimiento es un arma de doble filo. Eso, indiscutible. Pero jamás olvidar todo lo que hemos pasado. Todo. Y mira, y si hay gente que no quiere perdonar, yo no lo juzgo. No lo juzgo. Y si hay gente que anda todos los días recordándole a sus hijos recordándole a la gente su dolor por Venezuela, tampoco se lo juzgo. Tampoco se lo juzgo. Es que esta crisis nos ha llevado a lugares que con el tiempo lo hemos normalizado, pero ¿por qué tenemos que normalizar tantas despedidas en el aeropuerto? ¿Por qué tenemos que normalizar que una familia entera esté por todo el mundo? Que tengo un hermano allá, que tengo una hermana aquí, que tengo un tío allá, que tengo un primo allá, que tengo... Así estamos muchos venezolanos. Así estamos muchos venezolanos. ¿Qué va a traer esas riquezas y va a traer multiculturalidad y va a traer un enriquecimiento a Venezuela? Muy bien. Pero aún así no debemos normalizar este tipo de cosas. Y hay que hablar al respecto. Y que no quede al olvido. Porque el venezolano es tan buena gente que perdona y olvida. Y no tenemos que hacer eso. Fijémonos en otros países que han sufrido grandes crímenes de lesa humanidad. ¿Qué han hecho ellos? Hay muchos, se pueden fijar de uno en Europa, que le ocurrió lo mismo y esas personas no olvidan. Y hacen día de conmemoración, y hacen día de esto, y hacen día de aquello, y hacen día de... Porque sí, es para que sepa. Mira, esto pasó hace unos años. Esto no fue hace más de 100 años. Esto pasó hace unos años. No podemos permitir que esto pase otra vez. Y los jóvenes que se vayan instruyendo también. Que se vayan instruyendo y sepan de esta historia. Que no se les deje olvidar. Y que se les informe. Porque esto no puede seguir pasando en el futuro. No puede volver a pasar. Y vuelvo y repito, nosotros no estamos exentos de más dictaduras o ninguna en ningún país. Pero esto nos está enseñando cosas. Y esto, miren, ya para culminar, porque me estoy extendiendo en el sermón, mucho de lo que hay que cambiar, aparte del gobierno, es también la mentalidad del venezolano. Pero bueno, de eso yo no discuto tanto porque yo puedo entender que cuando tú sometes a una sociedad, a la zozobra, a falta de recursos básicos, le quitas educación y le quitas esto, entiendo que las nuevas generaciones sufren un cambio bastante drástico y terrible. Y yo lo puedo comprender, eso yo lo puedo comprender. Pero cuando yo estaba estudiando en la carrera me di cuenta, y vuelvo y repito lo de la carrera, no se lo he dicho antes, yo estudié Derecho. Cuando yo estudiaba en la carrera, la sufrí, la amé y la sufrí. La sufrí porque evidentemente yo amo mi país y a mí me duele cuando a mi país le pasaban cosas. Yo se lo comentaba a una amiga hace poco, de que yo también realmente me fui de Venezuela y dejé de viajar a sitios favoritos en Venezuela, porque era un esqueleto de lo que yo conocí hace años. Muchos sitios
que en su época eran de gran abundancia, que eran buenos, ahora son esqueletos porque están vacíos, rotos, no existen. Y aunque en Venezuela hay convergen muchas realidades, hay muchas realidades coexistiendo, la gran realidad es que el país ha sufrido unos estragos terribles y que muchos de estos sitios no se han logrado recuperar. Mientras yo estudiaba la carrera y que por eso me fui, porque no me gustaba caminar en un cementerio que era una ciudad que se había vuelto un cementerio básicamente, que eran tiendas cerradas, rotas, con vidrios rotos, centros comerciales cerrados, que, que eso te da un gran sentimiento de tristeza, porque tú sabías el valor que tenía eso. Y cuando yo estudiaba en la carrera también hay que cambiar, evidentemente hay que cambiar las leyes, porque mucho de lo que hay allí no tiene sentido, porque el que entró, el difunto, hizo lo que le dio la gana también con las leyes, y hay que también tener cuidado con eso, y hay que instruirnos. No pido que cada venezolano tenga un título de política, pero sí leer un poquito más, estar un poquito más al pendiente, y nos va a tocar hacerlo. Nos va a tocar hacerlo lastimosamente si queremos que el país siga adelante. Nos va a tocar ser personas más instruidas, nos va a tocar ser personas que con conocimientos, que yo sé que el venezolano ya de por sí tiene mucho conocimiento, pero tenemos que ser personas que se fijen más en la ley. Tenemos que ser personas que estemos más al pendiente de las cosas, de lo que hacen los políticos, de lo que ellos transmiten, de lo que ellos quieren cambiar, de lo que ellos quieren hacer. Tenemos que estar alerta a las señales que den los nuevos políticos que vengan por allí. Su discurso, ¿qué quiere decir realmente ese discurso? ¿Es de odio? ¿Hay pasivo-agresividad? ¿Es una persona proactiva? ¿Es una persona que quiere solución? ¿O es una persona que solo quiere atención? Que vuelvo y repito, en las bajas, en los bajos niveles por allí, me refiero a los escalafones de la política, por ejemplo en la oposición, yo he visto gente que no está preparada, que los conozco, que cogieron un cargo político, que no terminaron la universidad o ni siquiera pasaron, que son personas que simplemente tienen labia, que hay que también tener cuidado con la gente que tiene labia, solo labia, hay que tener cuidado con esa gente. Porque a mí me da miedo la nueva generación de políticos, porque yo quiero saber dónde estudiaron, qué hicieron, cómo aprendieron, a qué vienen, para no volver a repetir la historia. Que vuelvo y repito, ya para cerrar, no estamos exentos a volver a sufrir de dictaduras. Espero que, por supuesto, que Venezuela se libere, de mis mayores deseos, que las cosas mejoren en Venezuela, que le prestemos más atención al tema de los presos políticos, a los desaparecidos, a los estudiantes, que no se debe olvidar los estudiantes o las personas en general, más que todo estudiantes que cayeron, que fallecieron durante las protestas. No debemos olvidarnos de estas irregularidades, debemos exigir justicia. No debemos olvidarnos de estos funcionarios. No hay que olvidarnos. No hay que olvidar absolutamente nada de esto que nos está pasando. Nos podemos alejar un poco, como yo lo he hecho. Nos podemos alejar un poco, podemos tratar la cosa un poco de lejos, porque es verdad que tanto tema, sobre todo cuando es doloroso, te impacta. Yo lo comprendo. Yo me retiré un buen ratito. Bueno, digo yo retirarme porque igualito siempre me entero y siempre tengo una opinión. Pero sí suavicé el asunto un buen rato. Pero con todo eso yo no olvido. Y no hay que olvidar. Y lo de perdonar ya lo veremos.
bueno, nada, lamento que este podcast haya sido un triste. La verdad sí estoy bajoneada. Eh, es que esa imagen fue ha sido muy fuerte todos estos días que me enteré bueno, que nos enteramos todos del fallecimiento de Víctor, de cómo se manejaron las cosas y cómo esta noticia le impactó a la señora. eh, Verla allí con unas flores y estaba como, creo que era como, estaba como en el funeral o algo así. Eh, Mi admiración grande a ella y a todas las mujeres venezolanas que son madres. Porque algo sí te tiene la madre venezolana, y hablo de la madre venezolana porque es la que me tocó a mí y la que he visto bastante. Pero la madre venezolana es una leona. Y esta mujer ha sido incansable. Y logró conseguir a su hijo. No en las condiciones que todos queríamos, vivo y sano, pero lo consiguió y no se cansó. Y una señora de avanzada edad. Yo, eh, yo creo que esta situación, o este caso en particular, mm, me va a costar mucho procesarlo e incluso como perdonarlo, ¿no? Eh, Ojalá, que yo sé que en algún punto será así, eh, se haga justicia, que se active, creo que era el Massachusetts. Hay una cuestión internacional que hay de justicia, de investigación, como para que se investigue a alguien de afuera todo todo este crimen. Me encantaría que sucediera, ojalá sí pase, va a ocurrir en algún momento la justicia, yo sé que sí, tengo fe que sí. Pero bueno, a mí me va a costar mucho como perdonarle eso al Estado. Ya a todos nosotros nos va a costar mucho perdonar eso, así que ni se preocupen. Es así. Y bueno, gracias por ver este episodio. Nada, suscríbete, comparte, coméntame qué te parece, qué aporte o qué me comí por allí, qué datos pude haber dado o qué te parece el tema. Eh, Nada, por mi lado yo terminé bajoneado, o sea, estoy down. Pero bueno, espero que ya el próximo episodio vengamos con algo feliz, con algo un poco más divertido, pero bueno, era necesario. Siempre es necesario hablar tener estas conversaciones incómodas. Así que bueno, gracias por ver este episodio. Nos vemos pronto. Chao, chao.